Control y regulación en instalaciones de calefacción y climatización. Bienvenido al módulo formativo de control y regulación en instalaciones de calefacción y climatización de Salvador Escoda, en el que aprenderás los 3 sistemas de regulación más habituales y sus principios de funcionamiento. Deseamos que sea de tu interés. Sistemas de regulación. De forma resumida, en base al principio de funcionamiento existen los sistemas de regulación mecánicos, los sistemas de regulación electromecánicos y los sistemas de regulación electrónicos. Sistemas de regulación mecánicos. Los sistemas de regulación mecánicos son los que no precisan de ninguna fuente de energía externa para su funcionamiento, empleando su propia energía para efectuar la regulación. Las válvulas mezcladoras de agua caliente sanitaria son un ejemplo de sistema de regulación mecánico, ya que disponen un sensor interno que se expande o contrae al variar su temperatura, abriendo o cerrando las tomas de agua fría y caliente para que la mezcla del agua salga a la temperatura seleccionada. Otro ejemplo son los cabezales termostáticos de los radiadores, que disponen de un sensor interno que al variar la temperatura ambiente se expande o contrae, actuando directamente sobre el eje de la válvula del radiador, para que reduzca o aumente el caudal del agua, controlando automáticamente la temperatura ambiente. Sistemas de regulación electromecánicos. Los sistemas de regulación electromecánicos, al igual que los sistemas mecánicos, utilizan la energía del propio sensor, pero en este caso para proporcionar una señal eléctrica que activa o desactiva uno o varios contactos eléctricos. Los presostatos son un claro ejemplo de este sistema de regulación, ya que disponen de una membrana que, en función de la presión del fluido, se desplaza activando o desactivando unos contactos eléctricos. Otro ejemplo son los termostatos bimetálicos. Los bimetálicos poseen 2 láminas de diferentes metales unidas entre sí, que se torsionan con los cambios de temperatura, activando o desactivando los contactos eléctricos. Son también un sistema de regulación electromecánicos los termostatos a dilatación de gas, que están formados por un recipiente denominado bulbo que contiene un gas que se expande o contrae con los cambios de temperatura, transmitiendo dichas variaciones a una membrana que se desplaza actuando sobre los contactos eléctricos. Contactos eléctricos. Los contactos eléctricos más habituales en regulación y control son contactos eléctricos simples y contactos eléctricos conmutados. Un contacto eléctrico simple es un interruptor eléctrico que dispone de una conexión de entrada y otra de salida, de forma que activa o desactiva el paso de la electricidad entre ambas conexiones. Se simboliza con las siglas SPST. Un contacto conmutado es un interruptor eléctrico que dispone de una conexión de entrada y 2 de salida, de forma que cuando se activa el paso de la electricidad en una de las salidas, la otra se desactiva. Se simboliza con las siglas SPDT. Sistemas de regulación electrónicos. Principios de funcionamiento. Imaginemos que estamos en casa y que sentimos frío. Para corregir esta sensación decidimos abrir más la válvula del radiador, para que nos aporte más calor. Nuestra piel siente la temperatura ambiente, transmitiendo la sensación al cerebro que decide abrir la válvula del radiador. Un sistema de control y regulación imita este proceso y dispone de los mismos elementos: el sensor, la piel, el regulador, el cerebro, y el elemento de acción final, la mano. Los sistemas de regulación electrónicos son los que utilizan la electricidad como energía para efectuar la regulación. Constan de sensores, regulador y elementos de acción final.
Sensores. Los sensores captan la magnitud que se desea controlar, transformando el valor medido en una señal que es enviada al regulador electrónico. Estas señales pueden ser digitales o analógicas. Sensores digitales, todo o nada. Las señales digitales son señales que indican la apertura o cierre de un contacto eléctrico. Las señales digitales más frecuentes en calefacción y climatización son las que proceden de selector de marcha o paro de la instalación, selector verano o invierno de cambio de modo, contactos finales de carrera de válvulas y compuertas, termostatos, humidostatos, presostatos, detectores de fuga de agua o gas, detectores de incendios, interruptores de caudal denominados también flujostatos, interruptores de nivel, interruptores horarios, etc. Sensores analógicos, proporcionales. Las señales analógicas son señales proporcionales a la magnitud medida por el sensor. Una de las más comunes es una señal de entrada de 0 a 10 voltios, en corriente continua. Esto significa que el valor de la señal enviada por el sensor variará entre 0 y 10 voltios de manera proporcional al valor medido. Por ejemplo, para un sensor de presión de 0 a 10 bares, cuando la presión sea de 0 bares, el sensor enviará una señal de 0 voltios. Cuando la presión sea de 1,2 bares, la señal será de 1,2 voltios, y así en toda la escala de 0 a 10 bares. Los tipos de sensores analógicos más habituales son sensores de tensión de 0 a 10 voltios en corriente continua, que, como hemos visto, varían la tensión proporcionalmente al valor medido, sensores de intensidad de 4 a 20 mA, que varían la intensidad proporcionalmente al valor medido, y sensores de resistencia, tipo PT100, PT500, PT1000, NTC, PTC, etc., utilizados solo para la medición de la temperatura y que varían su resistencia eléctrica proporcionalmente al valor de temperatura medido. Los sensores de 0 a 10 voltios y de 4 a 20 mA se denominan sensores activos porque precisan alimentación eléctrica para su funcionamiento, mientras que los sensores de resistencia PT100, PT500, NTC, etc. se denominan pasivos porque no precisan alimentación eléctrica. Los sensores analógicos más frecuentes en calefacción y climatización son sondas de temperatura ambiente de contacto inmersión, sondas de humedad relativa, sondas de dióxido de carbono CO2, transmisores de presión, etc. Regulador electrónico. El regulador electrónico, también denominado centralita, recibe las señales de entrada de los sensores y, en base a su configuración, envía las señales de salida a los elementos de acción final. Las señales de salida, al igual que las de entrada, pueden ser analógicas o digitales, definiendo el tipo de regulador: regulador todo o nada o regulador proporcional. Regulador todo o nada. Existen tres tipos de reguladores todo o nada: a 2 puntos, por etapas y a 3 puntos o flotante. Regulador a 2 puntos. El regulador todo o nada a 2 puntos posee un contacto eléctrico que envía una señal de salida digital al producirse su apertura o cierre. Un termostato de ambiente, un presostato o un humidostato son algunos ejemplos de reguladores a 2 puntos. Regulador por etapas. El regulador por etapas posee varios contactos eléctricos que envían escalonadamente señales de salida digitales al producirse su apertura o cierre.
Los termostatos y humidostatos por etapas son algunos ejemplos de este tipo de regulador. Regulador a 3 puntos o flotante. El regulador a 3 puntos posee un contacto eléctrico que puede adoptar 3 posiciones: apertura, paro o cierre. En este caso, el regulador envía señales de salida digitales en forma de impulsos eléctricos que hacen actuar proporcionalmente al elemento de acción final, proporcionando una regulación más estable. Las centralitas para calefacción que controlan la temperatura del fluido son un ejemplo de este tipo de reguladores. Las principales aplicaciones de los reguladores todo o nada 2 puntos por etapas y a 3 puntos en instalaciones de calefacción y climatización son marcha o paro de calderas o quemadores, marcha o paro de bombas y ventiladores, apertura o cierre de válvulas y compuertas motorizadas todo o nada, modulación de válvulas y compuertas motorizadas a 3 puntos, apertura o cierre de electroválvulas solenoides, marcha o paro de distintas etapas en quemadores o resistencias eléctricas por etapas, etc. Regulador proporcional. El regulador proporcional envía una señal analógica proporcional. Habitualmente de 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios, para mantener el valor deseado de forma más precisa y constante. Algunas principales aplicaciones en instalaciones de calefacción y climatización son modulación de quemadores en calderas, variación de velocidad en motores de ventiladores y bombas, modulación de válvulas y compuertas motorizadas, etc. Elementos de acción final. Como ya hemos indicado, los elementos de acción final son dispositivos que, siguiendo las órdenes del regulador, realizan acciones que modifican la magnitud a controlar para conseguir el valor deseado. Los principales elementos de acción final en instalaciones de calefacción y climatización son quemadores, compresores frigoríficos, bombas circuladoras y grupos de presión, ventiladores, válvulas de 2 y 3 vías motorizadas, compuertas de aire motorizadas, calderas y equipos frigoríficos, humidificadores y deshumidificadores, recuperadores de calor, etc. Gestión y telegestión. Los sistemas de gestión provistos de comunicación permiten administrar y supervisar de forma centralizada las diferentes instalaciones de un edificio. Un sistema de gestión de edificios consta de los siguientes componentes: sensores y elementos de acción final, de los que ya hemos hablado anteriormente. Reguladores electrónicos, en el que cada regulador gestiona su parte de la instalación y mediante el sistema de comunicación por cable o inalámbrico envía y recibe información del control central. En la actualidad, los protocolos más empleados son el BACnet, el Modbus y el KNX, y en iluminación el DALI, existiendo pasarelas de conversión entre diferentes protocolos. Control central, ordenador o tablet, que envía y recibe la información de los diferentes reguladores del edificio y desde el cual el usuario puede visualizar y modificar los parámetros del funcionamiento de toda la instalación. Además, el usuario o la empresa de mantenimiento puede gestionar remotamente la instalación, mediante su ordenador, tablet o smartphone a través de Internet.